Hola, ¿qué tal estás? Soy Maite del Centro de Estudios Maite López, vuestro canal de matemáticas, física, química y lengua española. Hoy vamos a hablar de lengua, concretamente el texto y sus propiedades. Este es un tema por el que suelen empezar habitualmente muchísimos de los temarios en secundaria y hoy vamos a intentar hablar de las propiedades del texto, en concreto de las tres que vais a ver aquí: adecuación, coherencia y cohesión. Comenzamos con qué es un texto. Un texto es una unidad comunicativa completa, emitido en una situación determinada para cumplir su finalidad. Está formado por palabras, ¿vale? Y pueden ser tan breves como una sola palabra. Si yo estoy viendo una obra de teatro y digo ¡bravo!, para mí ese sería, en este caso, ese texto, ¿vale? Pero también puede ser un texto largo, como por ejemplo una obra literaria, una novela. Sin embargo, cualquier palabra o conjunto de palabras no va a constituir un texto. Para que esto sea un texto, se tienen que cumplir tres propiedades, que son adecuación, coherencia y cohesión. Vamos a hablar ahora de cada una de ellas. Veréis. ¿Qué es la adecuación? Pues la adecuación es la propiedad del texto por la cual este texto se va a adaptar a la situación. En cada situación se utiliza la lengua de una manera distinta, de acuerdo con estos factores. Y los factores son los siguientes. El tema. Para hablar del amor, por ejemplo, uso más recursos literarios que para hablar de las matemáticas. Si tengo que hablar del amor, puedo hacer una oda, una elegía, puedo hacer una poesía, puedo hablar con metáforas, ¿vale? Pero para hablar de matemáticas, por ejemplo, o explicar una lección de lenguaje, pues no voy a utilizar tanto la retórica, por decirlo así, ¿no? Entonces, por lo tanto, utilizo diferentes recursos según del tema del que yo esté hablando. Después, la relación entre los interlocutores. Bueno, no es lo mismo si yo ahora, por ejemplo, os estoy hablando de esto a vosotros, ¿vale? Imaginaros la relación de un profesor a un alumno o la relación, entre dos amigos. ¿Cómo se contaría algo un niño a un amigo? ¿O cómo se lo cuenta a sus padres? ¿O cómo se lo cuenta a su profesor o a un extraño? ¿Vale? Va a ser diferente, incluso el lenguaje que va a hablar va a ser distinto, ¿no? La forma en la que lo va a comentar y las palabras que va a utilizar. Pues eso es la relación entre los interlocutores. La finalidad de la comunicación. Bueno, esta puede ser una indicación para ir a un lugar. La opinión sobre un vídeo, una película, un libro, etc. ¿Vale? Entonces, esa finalidad, ¿vale?, puede ser una indicación, por ejemplo, pues eso, para ir a un lugar, una opinión, lo que queramos. Esa sería la finalidad que tiene esa comunicación. Pues puede ser un texto en el que yo estoy dando la opinión sobre la última película que vi el domingo pasado. O puede ser un texto en el que yo estoy explicando las propiedades del texto, ¿vale? O puede ser un texto en el que narro una novela o un viaje que he hecho a tal país, ¿vale? Entonces, fijaros la finalidad de esa comunicación, ¿no? ¿Cuál es? Hablarte sobre la película, el país que visité, contarte qué cosas importantes he visto o qué me gustó más o qué es interesante que vayas a ver cuando vayas. Entonces, ya veis que más o menos importante: tema, relación entre interlocutores, finalidad. Y lo último, ¿de qué manera, por medio de qué medio o canal, ¿vale?, te va a llegar ese texto a ti? Si ese texto es un texto oral, ¿vale?, si nuestro canal va a ser la voz, hablamos de una manera diferente que, por ejemplo, al escribir. De hecho, generalmente cuando escribimos pensamos, ¿no?, más lo que estamos escribiendo, porque escribir suele ser mucho más lento que hablar, con lo cual elegimos menos cuidadosamente las palabras a la hora de hablar que a la hora de elegir, salvo en contadas ocasiones, ¿vale? Las distintas formas de usar la lengua en función de la situación en la que es lo que conocemos como variedades funcionales, o también conocido como registro. Un texto será adecuado cuando se usa ese registro, ¿vale?, que la situación requiere. Por ejemplo, si a mí me invitan a una fiesta y conozco a poca gente, pero sé que son personas importantes o es gente mayor, voy a intentar hablar, pues, o de usted, con mucho respeto, intentaré hacer frases claras, pero bueno, no utilizaré un lenguaje poco educado y demás, ¿no? Entonces, ese registro, ¿vale?, es muy importante y siempre cada situación, digamos, requiere un registro.
¿Vale? Entonces todo esto sería la adecuación, o sea, que nuestro texto sea adecuado a un tema, a la relación de los interlocutores, a la finalidad y, por supuesto, dependiente del medio o del canal que empleemos. La siguiente propiedad era la coherencia. Bueno, vamos a ver además la diferencia entre coherencia y cohesión, que hay gente que no lo entiende bien. Vamos a verlo claramente. Mirad, la coherencia es otra propiedad del texto que le da unidad y permite al destinatario comprender su contenido y su intención. O sea, va a hacer que si yo estoy leyendo un texto, por ejemplo, pueda comprender qué estoy leyendo, qué contenido y por qué ha sido escrito ese texto, con qué intención, ¿vale? Para ser coherente, el texto debe incluir la información necesaria para que se comprenda, ¿vale? Y además tiene que estar ordenado de una manera lógica. Imagínate que estás hablando con alguien que ha hecho un viaje y te dice, ay, pues mira, cogí el avión tal día y luego, ay, ayer me tomé un café con leche y luego, mira, pues cuando llegué a Marruecos, no, hombre, tiene que ir ordenado, ¿vale? Tiene que ir las cosas en un orden, ¿vale? Entonces, ordenado de una manera lógica, que sea común hilo conductor, ¿vale? Un texto coherente va a tener un tema o una idea principal alrededor de la cual giran todas las ideas, ¿vale? Esto va a dar esa unidad al texto porque todo va sobre el mismo tema. Luego va a tener una estructura organizada. Así se percibe qué información nueva aporta cada enunciado sobre la idea principal. Y por último va a haber una relación lógica. Cada uno de esos enunciados va a ser comprensible, pero están relacionados entre sí lógicamente. Y también con la idea principal. No va a haber contradicciones. O sea, yo no puedo leer el texto y que, por ejemplo, al principio del todo, imaginaros que ese texto es una receta de cocina y me dice, tienes que poner el aceite a calentar y luego me dice, y mételo en el horno. Pues o es para freír o es para meter en el horno, o sea, no puede haber contradicciones. Por lo tanto, al igual que, por ejemplo, una receta de cocina nos va a dar los ingredientes y luego nos va a ir dando los pasos a seguir de una manera lógica, ¿vale? Y de una manera ordenada, ¿ves? Estructura organizada y lógica y sin incoherencias, ¿vale? Por eso a esta propiedad le llamamos coherencia. Bueno, y la última sería la cohesión. ¿Qué es la cohesión? Pues otra propiedad del texto por la que los elementos gramaticales que forman este texto están conectados y relacionados entre sí. Cohesión, unión. Esto se logra mediante el uso de dos tipos de conectores, ¿vale? Los conectores discursivos y las referencias internas. Vamos a ver lo que es esto. Los conectores discursivos son palabras o locuciones que expresan la relación de significado entre enunciados. Muy sencillo. Son palabras que vamos a meter dentro de ese texto en las cuales van a hacer que se relacione pues, un párrafo con otro, una frase con otra. Por ejemplo, pueden ser aditivos, cuando digo asimismo ocurre tal cosa, o además, ¿vale? Ejemplificativos, que es cuando voy a poner un ejemplo, entonces puedo decir así, por ejemplo, tal cosa, ¿vale? Adversativos. Adversativos es cuando indico como una especie de algo contrario, ¿no? Fui a tal sitio, no obstante, no me olvidé de hacer tal cosa, ¿vale? Explicativos, cuando utilizamos mucho el es decir, o sea, ¿vale? Consecutivos, así pues, o en consecuencia. Ordenativos, es cuando intentamos poner las ideas de una manera ordenada, ¿no? Entonces podemos decir, en primer lugar, imagínate, la misma receta de antes. En primer lugar, coge los ingredientes, ponlos encima de la mesa, bate los huevos y finalmente, pues haz la tortilla, por ejemplo, ¿vale? Entonces, vamos utilizando estos conectores que nos indican a ordenar. Y por último, recapitulativos, que es lo que podría hacer yo con este vídeo al terminar, decir, en resumen, hay 3 propiedades tal, ¿vale? Pues eso sería, en este caso, los tipos de conectores aditivos, ejemplificativos, nos ponen ejemplos, adversativos, explicativos, van a dar una explicación de ese trocito, consecutivos, en consecuencia pasa tal cosa, ha pasado esto, luego ahora va a pasar esta otra cosa, ordenativos, indican un orden, o recapitulativos. Y hemos dicho que la cohesión se logra mediante estos conectores o otra cosa que se llama referencias internas. ¿Qué son las referencias internas? Pues las referencias internas son estas 3 palabritas que os he puesto por aquí. Elipsis, repetición y sustitución. A ver lo que es cada cosa. Mirad, elipsis consiste en omitir uno o varios elementos del texto porque son conocidos por el receptor.
Esto ocurre muchas veces, por ejemplo, con los verbos. Hay veces, bueno, no solo con los verbos, pero hay muchas veces que ya se sobreentiende esa palabra y no hace falta que la diga, ¿vale? Puedo decir, cogí el bolígrafo y también la goma, y también cogí la goma, ¿vale? Compré los billetes del tren y la cesta de la comida, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, en este caso es compré los billetes del tren y compré también la cesta de comida, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, hay ciertas palabras que vamos a quitarlas porque se sobreentienden, pero hacen que esté unido, que se una toda la frase. La repetición es al contrario, es cuando intentamos repetir, ¿vale? Consiste en volver a utilizar una palabra ya usada antes en el texto. Esa sensación de repetición hace como fuerza, ¿vale? Hace que volvemos a escuchar eso de nuevo, ¿vale? Y por lo tanto crea esa sensación de cohesión con todo el texto, ¿vale? Sustitución consiste en reemplazar una palabra por un pronombre o un sinónimo u otra palabra relacionada por su significado, ¿vale? Esto también lo podemos hacer muchas veces, cambiar una palabra por otra que sea un sinónimo, ¿vale? O sustituirlo por un pronombre. Por ejemplo, si yo digo el bolígrafo era azul y este es mi preferido, ¿vale? Este. Entonces ya no hace falta que diga este bolígrafo de nuevo, este bolígrafo es azul y este es mi preferido. Entonces ahí ya este sería un pronombre que lo está sustituyendo. Por ejemplo, ¿vale? Entonces, recapitulando, o en resumen, acordaros, conector recapitulativo. Existen 3 propiedades de los textos, ¿vale? Que son la adecuación, coherencia y cohesión, y así ya podéis ver, pues, para qué sirve cada una de estas propiedades, qué nos indica y de qué manera las podemos lograr. No me alargo nada más. Simplemente desearos un feliz día a todos. Si os gustó el vídeo, regálame un like. No te olvides suscribirte, lo puedes hacer aquí mismo, que sale ya. Y bueno, ya sabéis que tengo muchísimas otras listas de reproducción muy interesantes sobre estos temas de lengua española. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.